Un sacerdote maronita libanés escribía recientemente para pedir que explicáramos qué cosas son los ritos orientales dentro de la Iglesia Católica, porque muchas veces, señalaba él, ha experimentado mucha ignorancia e incluso en alguna ocasión hasta un cierto desprecio, una cierta sensación de que nuestros hermanos de ritos orientales son como católicos de segunda clase. Bajo ningún punto de vista lo son. Y voy a explicar mejor qué cosa es. Para los que no saben qué cosa es un sacerdote maronita, voy a explicar, simplemente les pido que me sigan con paciencia para aclarar esto. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo porque América Latina es extensísima, nuestro mundo de habla hispana es extensísimo, y además Occidente es extenso, a que la misa es una sola, la liturgia se celebra de una sola forma y solamente cambia cuando hay algún curita caprichoso o cuando pasamos a un país donde se habla otro idioma, donde se celebra la misma misa, pero se celebra en otro idioma. No sabemos la mayoría de los católicos que existen otras 21 formas de celebrar la Sagrada Eucaristía que forman a el mismo número de ritos, es decir, de tradiciones distintas a la nuestra. ¿Qué cosa es un rito? Un rito es un conjunto de fieles católicos que conservan una forma de celebrar la liturgia, que conservan un gusto estético y arquitectónico, es decir, una manera de construir sus iglesias, una manera de decorar sus iglesias, una manera de utilizar los ornamentos litúrgicos, de utilizar los íconos, las imágenes religiosas, etcétera, particulares que forman parte de una antiquísima tradición. La mayoría de estos ritos orientales, si es que no todos, tienen una tradición de celebración de la Eucaristía distinta a la del rito latino al que nosotros pertenecemos, que conserva todos los elementos fundamentales, pero conserva algunas particularidades propias de cada rito. ¿Cuál es el origen de estos ritos? En primer lugar, recuerden ustedes que cuando la evangelización comenzó por parte de los apóstoles se fueron a distintos rincones del mundo, ¿no? Y aunque mantuvieron lo central, la celebración de la Eucaristía, el anuncio de la palabra, ciertamente cada una de estas celebraciones fueron adquiriendo su propia forma de acuerdo al lenguaje, a la cultura, a la realidad de cada uno de estos pueblos. Entonces, el rito malabar, por ejemplo, surge, según la tradición, desde Santo Tomás, el apóstol, que se va a evangelizar a la India, según la tradición. Sabemos que San Andrés es el que evangelizó lo que hoy en día es Grecia y Turquía. San Marcos, el evangelista, según la tradición, evangelizó el norte de África, especialmente lo que hoy en día es Egipto. Y así es como van surgiendo los distintos ritos y se van manteniendo estas formas de celebrar, que celebran en su propio idioma, ¿no? Por ejemplo, uno de los ritos orientales, el rito caldeo, que es el que se celebra en Irak, ahí están nuestros hermanos perseguidos en Irak, es el único rito que celebra todavía en arameo, que es la lengua que habló Jesús. Y es consecuencia, los sacerdotes que forman parte de este rito tienen que aprender el arameo y hablar la lengua que habló Jesús. Otros celebran en griego, ¿no? Otros celebran en los de rito copto, por ejemplo, en el norte de África, celebran también en su propia lengua y así existe una diferencia de lenguaje, de la forma en la que se celebra también. Por ejemplo, muchos celebran de espaldas, como en el rito latino antiguo o extraordinario, y otros celebran incluso detrás de un biombo, ¿no? Detrás de un biombo o de una mampara totalmente cubierta por íconos, llamada el iconostasio, para que la parte de la Eucaristía conserve de tal manera el misterio que los fieles no vean sino solamente cuando se eleva la Eucaristía. En otro rito, por ejemplo, el melquita, si no me equivoco, a la hora de la presentación de dones, cuando se mezcla el agua con el vino, se utiliza agua hirviendo para representar el fervor. Recuerden ustedes que fervor viene del latín fervere, que significa hervir, para
representar el fervor con el cual la naturaleza humana se une a la naturaleza divina de Jesucristo. Y así existe toda esta simbología riquísima que proporciona una liturgia con ornamentos litúrgicos muy distintos, muchas veces mucho más elaborados y complejos que los de nuestro rito latino, que celebran en su propio idioma, y que además, esto es importante, la mayoría de los ritos tienen su propia organización canónica, ¿no? Algunos ritos orientales, por ejemplo, permiten sacerdotes casados, y estoy hablando de ritos dentro de la Iglesia Católica, no estoy hablando de los ortodoxos, hermanos, no se confundan. Muchas de estas denominaciones, muchos de estos ritos han sido justamente grupos de fieles que después del cisma ortodoxo decidieron regresar al seno de la Iglesia Católica y están rodeados por mayorías ortodoxas separadas de la Iglesia Católica. Pienso, por ejemplo, en los hermanos que están en Grecia, en Serbia, en Bulgaria, en Rusia, en Armenia, ¿no? Allí son minorías en medio de ortodoxos. En otras partes son minorías junto con los ortodoxos, que también son minorías. En países donde predomina los melquitas, por ejemplo, o los caldeos en Irak, como estaba hablando, ¿no? Los melquitas están en Siria, también un país de mayoría musulmana, un rito hermosísimo y también muy heroico, ¿no? Estas iglesias de ninguna manera son iglesias de segunda clase, de ninguna manera. Todas ellas han pagado con su sangre. Existen los católicos, por ejemplo, del rito siríaco. Los siríacos se separaron de la Iglesia Católica en algún momento y un grupo de ellos volvió a la Iglesia Católica y mantiene el ritual siríaco y reconoce la autoridad de Pedro. Ellos se encuentran en el norte de Irán y fueron los primeros en evangelizar el sur de China, antes que nuestros primeros misioneros, que, por ejemplo, el padre Matteo Ricci o el padre de Nobili. Antes de que llegaran los primeros misioneros jesuitas o franciscanos a China, habían entrado los siríacos, y hoy en día los siríacos constituyen una minoría pequeñísima, y muchas veces, porque estos ritos orientales constituyen minorías abusadas en sus distintos países, existen muchísimos fieles que han emigrado a otras partes del mundo, y así existen jerarquías de estos distintos ritos católicos orientales en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, algo en México, en Australia, porque allí es donde estos cristianos, hermanos nuestros católicos, se han visto obligados a emigrar. Existen, sin embargo, algunas comunidades que nunca se separaron de la Iglesia Católica, ¿no? Que siempre han estado en el seno de la Iglesia Católica y que han mantenido sus propios ritos. Por ejemplo, los ítalo-albaneses, que son uno de los ritos pequeños, y el otro rito muy importante, uno de los más importantes en número e influencia, que son los hermanos maronitas del Líbano, ¿no? El nombre maronita proviene del santo que es el gran padre del cristianismo libanés, San Marón. Y este rito es literalmente milenario, ¿no? Está desde los principios de la evangelización de esta zona del Líbano. Y estos hermanos libaneses han soportado olas tras olas tras olas de invasiones y de abusos islámicos de distinta corriente, desde los primeros invasores de Tierra Santa hasta el Imperio Turco. Y hoy en día también son víctimas de agresiones desde el sur por parte de Israel y agresiones del este por parte de Siria. El Líbano durante mucho tiempo fue el París del Medio Oriente por el espíritu de reconciliación cristiana, de tolerancia que los cristianos maronitas sostenían para con la minoría musulmana. Pero hoy en día esa minoría ha sido desequilibrada con primero la deportación masiva de palestinos de Jordania al Líbano, ¿no? Después del famoso Septiembre Negro, donde los jordanos, que son musulmanes, botaron a patadas a sus hermanos musulmanes y los mandaron a un país cristiano donde sí los acogieron, y luego la intromisión de las grandes potencias de los alrededores musulmanes que
En primer lugar, detestan que exista un país de mayoría cristiana como es el Líbano, y en segundo lugar, ambicionan el único líquido que escasea en el Oriente Medio y que ciertamente no es el petróleo, el agua libanesa, que es un tesoro enorme en la zona. Entonces, nuestros hermanos libaneses, maronitas, que se han multiplicado por el mundo, no solamente porque han tenido que salir, sino porque descendientes también de los cruzados como de los fenicios, tienen un enorme arte para los negocios. Entre los hombres más ricos del mundo, en la lista, están muchos de origen libanés, precisamente porque a partir de las dificultades que han tenido que sufrir, se han convertido en un pueblo tremendamente hacendoso y muy creativo y muy industrial. Y estos hermanos forman parte, en su inmensa mayoría, del rito maronita. Entonces, estos ritos son litúrgicamente más antiguos que el nuestro. Heroicamente, mucho más heroicos que nosotros, con algunas excepciones, porque han sufrido durante siglos la opresión, el desprecio, y muchos de ellos, como por ejemplo nuestros hermanos católicos en Ucrania, rodeados por una mayoría ortodoxa hostil que los llama uniatas con término despectivo, o que viven en países de mayoría musulmana, son verdaderos baluartes del cristianismo allí donde están. Y por eso es que la Iglesia reconoce su valor, reconoce las autonomías que poseen, no una autonomía relativa ciertamente porque siempre están unidos al Papa, y esa es la razón por la cual los grandes patriarcas, las cabezas de estos distintos ritos, como Lubomir Husar o como hasta hace poco el cardenal Pierre Sfeir de el Líbano, eran cardenales, reciben el cardenalato justamente para reconocer esta preeminencia que tienen al interior de la Iglesia Católica. Por eso que nuestros hermanos de rito oriental tienen que ser no solamente acogidos con admiración, con afecto y con tremendo respeto por su tradición, sino con una sana curiosidad, porque ellos han aportado muchos valores a la reflexión, a la tradición teológica y litúrgica de nuestra Iglesia Católica Universal. La Iglesia en Tierra Santa es un verdadero mosaico. Es necesario poner un pie en el Santo Sepulcro, que se encuentra en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, considerado un lugar santo por la mayoría de los cristianos, para darse cuenta que esta iglesia es un entretejido de comunidades diversas. Comunidades que se yuxtaponen una a otra, cada una con su color, su rito, su liturgia y su tradición. Esta iglesia, denominada Iglesia de Jerusalén, fue fundada por Santiago y es la madre de todas las iglesias. Todas las confesiones cristianas, católica, ortodoxa, desean ser representadas en esta capital del universo religioso con sus 7 ritos: latino, greco, maronita, sirio, caldeo, copto y armenio. La Iglesia Católica de rito latino se remonta al periodo de las Cruzadas, que en 1099 estableció en Jerusalén una sede patriarcal que se convirtió en la sede residencial en 1847. Hasta ahora la responsabilidad de la Iglesia Latina se había encomendado a los franciscanos, que después del siglo XIV habían asegurado la tutela de los lugares santos. El Patriarcado Latino de Jerusalén cuenta con 75.000 fieles aproximadamente. La Iglesia Greco-Católica de rito bizantino nació entre 1682 y 1697 y fue constituida oficialmente en 1730, después del reagrupamiento en Roma de una parte de los griegos ortodoxos del Líbano y la Alta Galilea. El día de hoy representa la comunidad cristiana más importante, con más de 60.000 fieles. الخراف عن يمينه والجداء عن شماله
Después encontramos la iglesia maronita fundada por San Marón en 380, que unida a la tradición siria de Antioquía, permaneció siempre fiel a Roma. El patriarcado maronita se encuentra en Líbano, mientras que en Tierra Santa la sede del vicariato patriarcal maronita está en Jerusalén, en donde vive una comunidad de 8.000 fieles, dispersada en Galilea. Entre las otras iglesias católicas de tradición siria se encuentran la Iglesia Católica Siria de Antioquía, unida a Roma después de 1781, la cual tiene su patriarcado en Líbano y en Jerusalén, cuenta con aproximadamente 1.500 fieles, y la Iglesia Caldea fundada por el apóstol Santo Tomás, heredero de la antigua Iglesia de Persia, definida originalmente nestoriana por no haber acogido el Concilio de Éfeso de 431. Esta iglesia se unió a Roma en 1551. Su patriarca reside en Bagdad. En Jerusalén, la comunidad caldea se dispersó después de la guerra de 1914, mientras que la mayor parte de las familias emigraron o entraron a formar parte de las demás ramificaciones de la Iglesia Católica. Además, encontramos en Tierra Santa representantes de la Iglesia Católica Armenia, que tiene su sede en Somar, Líbano. Un vicariato patriarcal fue creado en Jerusalén en 1842. La comunidad está compuesta por más de un centenar de fieles. En 1990, todos estos católicos se reunieron en una conferencia episcopal. En el frente ortodoxo, las iglesias presentes en Jerusalén son 6. Primero que nada está la iglesia greco-ortodoxa, que está considerada la iglesia madre de Jerusalén, y su patriarca es sucesor del apóstol Santiago. Son custodios junto a los franciscanos de numerosos lugares santos, que constituyen la segunda comunidad cristiana más importante después de la melquita. Su patriarcado cuenta con 100.000 fieles aproximadamente. Otra comunidad que tiene la tarea de vigilar los lugares santos es la Iglesia Ortodoxa Armenia, llamada también Gregoriana por su fundador, San Gregorio Iluminador, evangelizador de Armenia al inicio de 301. Su patriarca está presente en Jerusalén desde 1311. La comunidad cuenta con alrededor de 2.500 fieles en Israel, en territorio palestino y en Jordania. Respecto a la Iglesia Ortodoxa Copta, se trata de una iglesia de Egipto, fundada por San Marcos. Su patriarca lleva el título de Alejandría, pero reside en el Cairo. Está representado en Jerusalén por un arzobispo con una jurisdicción que abarca a todos los coptos del Oriente Medio, excepto claramente a los de Egipto. Otra iglesia ortodoxa presente en Tierra Santa es la Iglesia Ortodoxa Siria, que es sin duda una de las más antiguas comunidades cristianas de Jerusalén, heredera de las comunidades judeocristianas. Su sede tradicional se encuentra en Antioquía, en donde los discípulos de Jesús utilizaron por primera vez el nombre de cristianos. Al día de hoy, la sede de esta iglesia se encuentra en el monasterio de San Marcos y cuenta con 2.000 fieles. La Iglesia Ortodoxa rusa está presente en Tierra Santa desde el siglo XIX, aunque los cristianos de Rusia comenzaron a llegar a inicios del siglo XI. Además, no se puede dejar de mencionar a la Iglesia Ortodoxa rumana, presente en Tierra Santa desde 1935. Estas dos iglesias son guiadas por un archimandrita, que es asistido por un cierto número de monjes y monjas. También está la Iglesia Ortodoxa Etíope presente en Jerusalén desde la Edad Media, que cuenta con 400 fieles y su obispo reside en Jerusalén. Respecto a las iglesias anglicanas y protestantes, su presencia en Tierra Santa se remonta al siglo XIX, al periodo en que se establecieron en Jerusalén las representaciones diplomáticas occidentales. La Iglesia anglicana se encuentra bajo la jurisdicción del arzobispo de Canterbury y su centro está en la Catedral de San Jorge. Cuenta con aproximadamente 6.000 fieles. La Iglesia luterana evangélica tiene su centro en la Iglesia del Redentor, en los alrededores del Santo Sepulcro, y está compuesta por 6 parroquias que asisten a cerca de 2.000 fieles.
En la difícil y vacilante situación política de hoy, todos los cristianos de Tierra Santa, católicos, ortodoxos y protestantes, se interrogan respecto a su futuro y sobre el sentido de su presencia en esta región. Los jóvenes, de hecho, emigran en busca de un futuro más seguro y humano. Una verdadera hemorragia que priva a la Iglesia de Jerusalén de sus mejores elementos. Un éxodo que Benedicto XVI, que visitó Tierra Santa la primavera pasada, no ha dejado de condenar y que no se detendrá sin el apoyo de todos los cristianos del mundo entero. Regresan a la mente estas palabras pronunciadas el 12 de mayo de 2009 en el cenáculo frente a los ordinarios de Tierra Santa. Cuenten con mi apoyo y ánimo para hacer todo lo que está en su poder para ayudar a nuestros hermanos y hermanas cristianos para que puedan permanecer y afirmarse aquí en la tierra de sus antepasados y así sean mensajeros y promotores de paz. Por mi parte, renuevo mi llamamiento a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo a apoyar y recordar en sus oraciones a las comunidades cristianas de Tierra Santa y de Oriente Medio. Cada año durante 7 días, con ocasión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que involucra a las parroquias de todo el mundo, los cristianos de Jerusalén se encuentran todos juntos a final de enero y cada iglesia por turnos acoge a los fieles cristianos para un encuentro de oración, animado de acuerdo al propio rito. Durante la celebración, las oraciones y las lecturas son dichas en todas las lenguas para subrayar la universalidad y al mismo tiempo la diversidad de los participantes. La semana comienza en el Santo Sepulcro con los ortodoxos para el oficio de las completas. Al día siguiente se va a la Catedral Anglicana de San Jorge, después a la Iglesia Parroquial Latina, a la Iglesia Luterana, a la Iglesia Siro-Ortodoxa, a la Catedral Armenia, a la Iglesia Ortodoxa Etíope y finalmente a la Iglesia Melquita. Una semana inolvidable, una ocasión única para redescubrir la riqueza litúrgica del resto de confesiones y expresar el deseo de unidad que alberga en el corazón de cada uno.